Mamani, jefe de la carrera Liderazgo Pastoral, y también al decano Jorge Docuaile. Yo soy la estudiante Juana Elizabeth Cutipacari del 8º semestre de la carrera Liderazgo Pastoral de la Universidad de Aquino, Bolivia. En este momento me encuentro muy agradecida a Dios por su bondad y por su misericordia infinita para cada uno de nosotros. En este momento me es grato presentar este tema haciendo una comparación de la situación social en la que vivimos en la actualidad con el tiempo del profeta Oseas desde la perspectiva de la cosmovisión cristiana. Como vemos en las escrituras, desde la antigüedad existieron hombres que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Ellos son los que han ido afirmando la palabra divina, la palabra verdadera. Y también podemos decir que los profetas no son un fenómeno pasado, sino que sus voces son como ecos hasta hoy, hasta nuestro tiempo. El profeta es un mensajero, un intérprete de la palabra divina. El profeta es quien está seguro de hablar en nombre de Dios. Como hemos dicho, vamos a hablar de la época del profeta Oseas. Del profeta Oseas se conoce muy poco. Las escrituras nos dicen que el profeta Oseas era hijo de Beri. Era el profeta en el tiempo del último rey de Israel. Y también Oseas quien ha sido llamado al ministerio profético durante el reinado de Jeroboam, rey de Israel, durante los años 786 a 746. El profeta por esos años ha empezado su ministerio, unos años antes de 746, porque nos anuncia en el Oseas capítulo 1 verso 4, es donde nos anuncia la caída de la dinastía de Jehú. Y también en el capítulo 2, 10, 11, también ahí nos anuncia. Y también podemos decir acerca de la expresión exegética, donde el profeta Oseas ha sido obediente a la voz de Dios, obediente al Señor, a su llamado. Él era un joven donde Dios dijo que se casara con Gomer, la hija de Diblaim, y donde de ese matrimonio nacieron 2 hijos y una hija. El primero Jezreel, la segunda Loruama y el tercero Loami, donde vemos en el libro de Oseas capítulo 1 verso 3 a 9. Este matrimonio ha sido un mandato de Dios que comienza con un orden desconcertante, donde en la Biblia Dios ordena a Oseas y le dice: ve, toma una mujer prostituta. Pero el profeta Oseas ha sido obediente a la voz de Dios. Hoy en día muchos tal vez no pueden acceder a esa voz. Por eso aquí en las escrituras vemos claramente donde Gomer ha sido infiel a Oseas. ¿Y quién ha sido quien la abandonó?
Y también podemos decir que esta relación es una trágica experiencia matrimonial que ha vivido el profeta Oseas para comprender y expresar las relaciones entre Dios y su pueblo. Eso era el propósito. Dios quería mostrar ese amor que tiene hacia su pueblo, porque el pueblo de Israel ha sido comparado como Gomer, que ha ido tras otros dioses, sirviendo a otros dioses ajenos, y no solamente al Dios viviente, al Dios único, sino que se fue tras la idolatría. Aquí en las representaciones vemos donde Oseas representa a Dios, que es quien es el marido, y Gomer representa al pueblo de Israel, la esposa infiel a Dios. Vemos que el pueblo de Israel ha sido infiel por irse tras otros dioses, tras Baal, y también tras los dioses de los asirios, de los egipcios. Por eso, cuando habla de los pecados del pueblo, los califica de adulterio, fornicación y prostitución, como lo dice a Gomer. Y cuando habla del amor de Dios, lo concibe con un amor apasionado que tiene el esposo hacia la esposa, como Oseas hacia Gomer. Demostró ese amor, así como Dios muestra ese amor puro para siempre, eterno, hacia su pueblo. Aunque su pueblo era infiel a Dios, aunque su pueblo no obedecía la voz de Dios, pero Dios mostró ese amor eterno. Y también aquí nos menciona donde Oseas ha llegado a un tiempo de abandonarla a Gomer. ¿Por qué? Porque Gomer le ha sido infiel. Se iba tras sus amantes, nos dicen las escrituras. Se salía en las noches tras sus amantes. Y Oseas ya no pudo soportar. Él lo dejó irse. No lo quiso buscar más. Pero Dios lo ordenó que buscara a Gomer. Y el profeta Oseas obedientemente también cumplió, oyó la voz de Dios. Aquí en el libro de Oseas se va descubriendo que Oseas tuvo serios problemas con su esposa Gomer, ya que ella abandonó todos sus hábitos. Por eso, para el profeta comenzó un silencioso calvario al ver a su mujer escaparse por las noches para ver a sus antiguos amantes. Por eso nos dice, un día no soportó más, y luego Oseas no lo quiso buscar más. Vemos en el capítulo 2, verso 4 al 10. También aquí en esta palabra vemos una experiencia romántica por un lado, pero también dolorosa, donde Dios permitió al profeta descubrir la otra parte de la realidad. Vemos en las escrituras, nos menciona los profetas, los distintos profetas, no solo el profeta Oseas, donde desde el profeta Jeremías, Isaías, vemos el eterno amor de Dios hacia su pueblo. Aquí
En este libro Oseas vemos a un marido engañado, donde él sufrió. Así también Dios sufre al ver que su pueblo se va tras otros dioses, donde lo abandonan a él. Dios lo único que pedía es que su pueblo le sea fiel, que lo amara de corazón, solo a Dios. Por eso aquí vemos esa experiencia del profeta Oseas hacia Gomer. Y también aquí vemos que Oseas expone su propia ética a partir de su experiencia en este libro de Oseas, de su experiencia personal, donde él al principio ha mostrado ese amor hacia Gomer sin importarle lo que ha sido, sin importarle lo que Gomer ha hecho en lo pasado. El profeta Oseas lo amó, cumplió a la voz de Dios. Dios lo dijo que la buscara y Oseas cumplió. Así también es comparado el amor de Dios hacia su pueblo. Como Dios amó al pueblo Israel con un amor apasionado, y cuando se han ido tras otros dioses, dejando a Dios de servirle, de adorarle, a Dios también lo dolió en su corazón. Lo dolió el que le hayan abandonado el pueblo Israel tras otros dioses ajenos, porque Dios, por su amor por el pueblo Israel que ha sido elegido, quien les ha sacado de la esclavitud de los egipcios a través de Moisés, desde ahí demostró ese amor eterno para siempre, sin importarle que las cosas que haya hecho el pueblo Israel. Dios amó a su pueblo. Hasta hoy en día Dios muestra ese amor puro. Y también vemos aquí en el capítulo 11, verso 18, el deseo donde Oseas abandona a Gomer. Aquí nos dice, ¿no? También Dios abandonó un tiempo, pero no por completo. ¿Por qué? Porque Dios muestra ese amor eterno por su pueblo escogido, por su pueblo amado. Por eso, en este verso nos dice, voy a impedir sus pasos con espinos, voy a cerrarle el camino para que no sepa cómo ir. Perseguirá inútilmente a sus amantes, tratará de encontrarlos, pero en vano. Entonces dirá, me volveré a juntar con mi marido, pues con él me iba mejor que ahora, y yo la volveré a conquistar, la llevaré al desierto y allí le hablaré de amor. Ese es el deseo donde Dios tiene hacia su pueblo, hacia sus hijos, ese amor eterno. Aquí vemos que Oseas no obliga a Gomer a regresarla, sino que lo propone. Y Gomer, ya que le iba mal, ya no vivía bien, entonces ella también reflexiona y dice, volveré, porque antes me iba bien. También nosotros hoy en día vivimos en esa situación social donde ya pareciera que a Dios lo han dejado a un lado,
toda la humanidad, pero aún así Dios tiene ese amor puro, incomparable. Es un Dios misericordioso, que Él sí que nos muestra ese amor. Y también aquí vemos que el esposo, el profeta Oseas, se ha mostrado esa fidelidad hacia su esposa. Y dice: voy a perdonar y amarla. Ahí muestra su amor y llega a regenerarla, a embellecerla de nuevo. Así también debe ser nuestra relación con Dios. En esta escritura vemos el mensaje ético del profeta Oseas, que se va expresando a través de la experiencia personal de lo que ha vivido él con relación al pueblo y también a la reconstrucción a partir del perdón y la reconciliación, para la superación y para actuar con responsabilidad, con madurez y fidelidad de amor. Aquí, en este panorama que hemos visto, este libro de Oseas es tocante a la maldad y a la perversión del hombre por abandonar a Dios. Y también podemos decir que esta situación no es tan distante de la situación actual en la que vivimos. Porque hoy vemos las cosas que pasan. ¿Y a causa de qué? Es por la ausencia de Dios. También hoy en día observamos en esta situación social donde vivimos mucha corrupción, la injusticia, la muerte y el irrespeto a la vida, la desconfianza, el egoísmo, la mentira y la falta de amor y la misericordia para con nuestros prójimos. Y además, lo que lleva a esa violencia son los robos. Hoy en día tantos que vemos, los asesinatos. Y también vemos en esta sociedad ya los valores ya se han ido perdiendo. Todo fundamento y todo principio ya no tiene la humanidad. ¿Por qué? Porque cada uno busca su interés personal. Y también vemos, ¿y eso a causa de qué? A causa de que el hombre ha ido abandonando a Dios. Lo ha ido perdiendo el fundamento y las bases, como la verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios. Esta pérdida lleva a la realidad en que se vive hoy en día, a una vida lleno de injusticia, de violencia, de corrupción. Así como el profeta Oseas, también en ese tiempo se vivió la violencia, los homicidios, según el libro de Oseas, capítulo 4, verso 2. Ahí es donde el profeta Oseas criticó vehementemente a los gobernadores, donde ha denunciado la política externa frágil e inestable.
Él usó una serie de imágenes para mostrar la falta de conciencia, el orgullo y la arrogancia de los gobernadores en ese tiempo. Y también hoy en día vemos eso desde nuestros gobernadores. Han ido abandonando a Dios y más, han ido buscando sus propios intereses personales, donde abunda la corrupción en medio de los políticos. Así como el pueblo de Israel también se fue tras otros dioses, también de la misma forma la sociedad abandonó por completo a Dios. Uno que otro hay en medio de ellos quien sirve a Dios fervientemente. Por eso, hoy se vive un sistema de democracia en algunos gobernantes que han ido alejándose de Dios, dirigiendo un país sin tener en cuenta la justicia, el perdón, la paz, sino que en vez de buscar la justicia, el perdón y la paz, buscan el poder en sus políticas. Y también ellos son los que llevan a una vida de engaño, de robo, de injusticia, de violencia e idolatría. También al hacer este análisis comparativo con la época del profeta Oseas, con la sociedad actual en la que vivimos, se puede ver el panorama de aquel entonces. No es tan distante a la situación actual donde vivimos. Cuando el pueblo de Israel abandona a Dios, a su creador, a su hacedor, abandona y pierde sus fundamentos éticos y los cambia por mentira, asesinato, robo, violencia y continuos homicidios. Podemos mencionar muchas otras cosas donde ellos son los que terminan a una decadencia espiritual, moral y social y política que conducen a una sociedad fragmentada y confusa, caracterizada por la injusticia, la corrupción, la violencia, la idolatría. Y así como los profetas han ido ellos anunciando, han ido proclamando en esos tiempos, mostrando o sintiendo con el dolor en sus propias vidas. Aquí vemos en las escrituras del profeta Jeremías cómo lloró por el pueblo que no escuchaba, por el pueblo que aún el profeta proclamaba, pero el pueblo no quiso oír. Y el profeta Jeremías lloró amargamente por el pecado del pueblo de Israel. Así también hoy en día a los cristianos nos toca llevar esa misma carga que llevaron los profetas al anunciar, al advertir a la sociedad en la que vivimos hoy en día, donde debemos de instar a que el pueblo busque a Dios, porque en las escrituras vemos en su palabra donde dice: separados de mí nada podéis hacer. Es la verdad que sin Él, sin nuestro Dios, no podemos ir a ningún lado. No podemos hacer nada alejados de Él. Él es la única solución.
el único camino que nos guía a la verdad. Bien, en esta tarde, esa ha sido la situación de aquel entonces del pueblo de Israel en el tiempo del profeta Oseas. También hemos hecho una comparación con la situación actual. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a llevar la palabra como los profetas lo hicieron, sin ningún temor. Ellos obedecieron a la voz de Dios y hablaron, proclamaron. Así también nosotros debemos hacer. Que Dios bendiga a estas palabras. Muchas bendiciones a todos y gracias por la atención prestada.